miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza. Vamos a dar inicio a una reunión más en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito en unos instantes a meditar sobre el problema que aquí nos reúne, de campana a campana. Muy bien, quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Jacibe Gastelum y el tema que veremos va a ser heridas emocionales de mi infancia, por lo que vamos a invitarla a pasar para que nos ayude a desarrollar el tema. Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco su presencia y sobre todo los que estén conectados vía Zoom por estar con nosotros acompañándonos sobre este tema que es súper, súper interesante, es bastante extenso. Les comentaba antes de empezar que créanme, una hora va a ser insuficiente, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible y poder trabajar en esto. Bueno, pues, ¿qué son las heridas emocionales de la infancia? Vamos a empezar, por favor. Como dice aquí la lámina, todos ¿quién más o menos hemos tenido algunas heridas en la infancia? Cosas que nos hubieran gustado que fueran un poco diferentes y no lo fueron con nuestros padres o nuestras figuras de apego. Todos, no hay una persona que no haya tenido una herida en la infancia, ¿sí? Y de las cuales vamos a hablar hoy y que han sido significativas, ¿para qué? Para ver la repercusión que han tenido en esta etapa adulta. Si estas heridas emocionales no las hemos revisado, quedan mal cicatrizadas y se infectan. Hay una tirita puesta en la herida, pero en realidad no está cerrada. Y cada vez que un adulto nos toca vivir una emoción parecida a las de esta herida, pues vamos a volver a ella sin darnos cuenta, ¿no? Yo les pongo el ejemplo de que las heridas emocionales es muy diferente cuando tenemos una herida física. La herida física, pues nos cortamos, ¿verdad? Y de cierta manera pues nos va a doler, podemos curarnos, nos podemos limpiar, nos podemos alcohol o alguna sustancia para limpiar la herida y en el momento nos va a doler. Al pasar los días, lógico, nos va a cicatrizar y a lo mejor si nos las tocamos nos va a seguir lastimando, pero hay un momento en que va a llegar la cicatrización. ¿Y qué va a pasar? Que después podemos ver, sí, mira, esta fue cuando yo me caí o cuando me raspé, etc., pero esas son las heridas físicas. Las heridas emocionales es muy diferente, como dice aquí. Te puedes poner como una bandita, como quien dice, como ocultarla, pero a final de cuentas, cuando hay una vivencia parecida a la que tiene esta herida, lógico, va a surgir, ¿no? Y de cierta manera, pues nos va a alterar el diario vivir y la vamos a sacar a ver al exterior. La que sigue, por favor. Y bueno, las 5 heridas emocionales de la infancia que te hicieron y te hacen infeliz. Como les digo, todos hemos tenido heridas emocionales en la infancia. Y aquí están, son las 5 que vamos a ver hoy. Es el abandono. Las heridas son las que están en el círculo. Abandono, rechazo, humillación, traición y la injusticia. La persona que vive, las máscaras, ¿qué significa personalidad? Es con aquella, la manera en cómo la voy a afrontar o cómo me voy a mostrar, ¿no? Entonces, una persona que trae una herida en su infancia de abandono, lógico, se va a mostrar como una persona dependiente. La del rechazo va a tender a la huida,
es muy liso, fácilmente no lo van a agarrar. La humillación tienden a ser masoquistas. Y más adelante vamos a explicar brevemente por qué. El de la traición, lógico, se va a volver muy controlador. Va a querer tener el control de todo. ¿Por qué? Porque él trae una herida de traición. Y la que es injusticia se vuelve muy rígido, muy duro, muy parco. No va a querer ser flexible o sentirse vulnerable. Estas son las 5 heridas que en la infancia que de cierta manera nos pueden hacer infeliz. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué son las heridas emocionales de la infancia? En recepción les dije que les dieran una hojita como esta imagen para que se la lleven a casa y de cierta manera puedan en su casa reflexionar o en su oficina para que más adelante puedan decir, bueno, con esta me identifico o esta es la que tengo o esta tendría que trabajar para más adelante poder verlas con más detenimiento. Y bueno, ¿qué son las heridas emocionales de la infancia? Pues son una especie de lesión afectiva que nos impide llevar una existencia plena. Su huella es tan profunda que incluso nos dificulta las relaciones personales. También nos incapacita para afrontar problemas con mayor soltura y resistencia. Si se fijan, aquí hay otra imagen donde están las heridas de la infancia y están las 5 que mencionamos. Y bueno, aquí la repercusión en la etapa adulta. El abandono se va a hacer una persona dependiente y le va a asustar mucho el estar solo. A la persona que tiene o tenemos esta herida, no nos gusta la soledad, nos da miedo, ¿no? De cierta manera. El rechazo, las personas que en algún momento vivimos una herida en la infancia de rechazo, pues vamos a sentir a veces que no pertenecemos, que de cierta manera vamos a no tener como un rumbo fijo, ¿no? El de la humillación, los que hemos tenido esta herida de humillación, pues me va a costar aceptarme, ¿no? En lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, en mi entorno. Y bueno, la traición, los que hemos tenido esta herida también, pues de cierta manera nos va a gustar controlar todo. Y la injusticia, pues va a ser el rígido y no va a expresar las emociones. Es lo que estábamos platicando brevemente en la lámina anterior. La que sigue, por favor. Y bueno, es frecuente que casi todos tengamos una o varias de ellas, más o menos profundas. Los signos de estas heridas psicológicas se evidencian de infinitos modos, como por ejemplo con la ansiedad, con la depresión, en los fracasos en las relaciones afectivas que tenemos, en los pensamientos obsesivos que llegamos a tener, también a ser muy vulnerables a determinados trastornos, problemas de sueño, actitud defensiva o agresiva, inseguridad, miedo y desconfianza. Esos son algunos de las maneras que se pueden mostrar o sí, evidenciar. Y como si se fijan, hay otra imagen donde están las heridas y donde hablan, ¿no? Que el rechazo es a huir, la traición a controlar, el abandono y la humillación son como primas hermanas. Aquellos que hemos tenido la herida en la infancia de abandono, siempre, casi siempre, va la de la humillación. Son como que siempre van a la par, ¿no? Y la injusticia que es la rigidez. Y de mayor o menor manera, pues hemos tenido al menos una o varias de estas. Así que nadie nos hemos salvado de estas heridas. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es una imagen donde vamos a hablar de las heridas de lo mismo, ¿no? De lo que estamos hablando. Y más que nada, de lo que hablamos de las máscaras, bueno, todos necesitamos que nos distinga una personalidad, que nos dé una identidad, ¿no? Es nuestro cuerpo, nuestra forma de vestir, el sentir, emociones con las cuales nos identificamos y nuestras ideas acerca de nosotros mismos, de la misma vida, para ir construyendo la personalidad en base a la forma en que nos dicen nuestros padres que debemos ser, lo que observamos de nuestros padres o lo que son, lo que experimentamos, lo socialmente aceptado, experiencias dolorosas propias, ¿no? Y ahí es donde se forma la personalidad y casi siempre vienen personalidades heridas. Mediante todo esto, pues construimos una personalidad con la que andamos en la vida. Filosóficamente,
Dicen que nos hacemos esclavos de esa personalidad porque sentimos que somos eso, sin embargo, se cree que la personalidad es un vehículo para expresarnos. Nos sobreidentificamos con ella y en vez de eso que nos sirva, la servimos. Las heridas de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia moldean nuestra personalidad con características específicas que vamos a desglosar más adelante. Esta personalidad traduce la vida desde el miedo. Casi todas vienen desde un miedo. Si se fijan, miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la humillación, miedo a la traición y miedo a la injusticia. ¿Sí? Todas vienen desde el mismo miedo. Y lógico, es un intento de reparar lo vivido, pero sin conciencia es muy difícil, por lo que solo se recrea y se vuelve a repetir una y otra vez en nuestra vida, reforzando la defensa sin posibilidad a sanar. Que, como les decía, cuando llegamos a una etapa adulta y volvemos a vivir un evento parecido a la herida que traemos, se va, se va a dejar ver, se va a mostrar de una manera o de otra. La que sigue, por favor. ¿Por qué surge? ¿Cuál es la causa? Pues a veces estas heridas obedecen a un pasado infantil realmente traumático. Hay personas que han tenido pues, una infancia muy traumática y de ahí vienen las heridas. Ahora, hay que dejar claro, no vamos a estar en el tema para buscar si los padres son los culpables, son los responsables de por qué soy como soy. No, lo que nos va a servir este tema es para identificar qué heridas pudieron, porque los padres a final de cuentas nos educaron, nos enseñaron y nos criaron de la manera que ellos creyeron que era la mejor, ¿no? Sin conciencia de que esto iba a repercutir en el futuro, porque a lo mejor a ellos así también los criaron y bueno, yo voy a criar así a mis hijos o los voy a educar de la misma manera. No es para culpabilizarlos o responsabilizarnos de lo que nos pasa. Lo que nos va a servir este tema es para identificar de dónde viene, de dónde surgió y sobre todo a hacer conciencia de la misma para empezar a sanar. Si no es para culpabilizar a los padres, al contrario, es para entenderlos de cierta manera por qué hicieron lo que hicieron y cambiar la perspectiva. Cuando cambiamos de perspectiva, podemos cambiar de cierta manera la emoción, el sentimiento y sobre todo empezar a sanar. Como les digo, muchos han tenido o hemos tenido un pasado infantil realmente traumático y otras veces, en cambio, pues se debe a distorsiones de la interpretación de la realidad por parte de los niños, porque siendo niños tenemos una mentalidad pues no madura o tal vez no percibimos las cosas como los percibimos los adultos. ¿Y qué pasa? Podemos distorsionar, ¿no? A lo mejor un grito lo toma demasiado fuerte un niño, pero a lo mejor el hermano no lo toma como tal. Por eso es bien importante también trabajar lo que es el conocimiento de los temperamentos y no nomás son ciertas cosas con las que nos regimos los psicólogos, sino que abundamos en varias etapas de la vida, varios conceptos para poder dar un diagnóstico y poder trabajarlos. Y bueno, debemos recordar que aquí los niños pues son muy buenos captando impresiones y teniendo sensaciones por muy malos pero muy malos interpretándolos, que es lo que les decía. Los niños, de niños, pues podemos interpretar las cosas que tal vez no son como son, pero va a depender mucho de mi temperamento, de mi carácter y que es donde se está formando y que de cierta manera nos va a hacer pues una huella, ¿no? Una herida o algunos los va a reforzar para salir adelante, los va a hacer más resilientes. La que sigue, por favor. ¿Cómo se originan? Bueno, las heridas emocionales de la infancia suben por varias experiencias negativas o mal interpretadas, como tal, vividas en la niñez, como estábamos explicando. Dichas experiencias dejan huella o esa herida emocional que puede repercutir en nuestra salud afectiva cuando llegamos a una edad adulta. Entonces, hay una frase que se dice infancia destino. Creo que no sé si la han escuchado. Sí, la infancia puede marcar nuestro destino, pero no por eso tenemos que decir, bueno, pues esto me tocó vivir y así tengo que vivir, ¿no? Si esto no es saludable para mí, tengo que mejorarlo, ¿no? No necesariamente porque ya tenía una vida muy traumática, pues mi vida va a ser todo un desastre. Al contrario, tengo que buscar mi salud emocional, espiritual, física para vivir mejor.
Y las heridas emocionales se originan en una etapa temprana, a raíz de un suceso o una experiencia traumática, como les decía, por apreciación de la misma, acontecido de forma puntual o a lo largo del tiempo, de formas más o menos constantes. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, la depresión de uno de los progenitores, una crianza inadecuada, malos tratos, el nacimiento de un hermano, los celos asociados a ello, pleitos, humillaciones, etiquetas. Bueno, todo eso nos puede marcar y puede hacer una herida emocional. La que sigue, por favor. Y bueno, la infancia es una etapa vital que nos condiciona para el resto de nuestros días. Dependiendo de la infancia que hayamos tenido, pues es de la manera en que podemos ser hoy mismo o ahora mismo. Pero les repito, no por eso voy a estar condenado a seguir sufriendo o humillándome, a sentirme solo. Al contrario, tengo que ver que si esto no me hace feliz, tengo que buscar la razón o la raíz para poder trabajarla y sanarla. Hay infancias relativamente felices y sí, yo he conocido personas que tienen una infancia tranquila, feliz, donde sus padres pues de cierta manera eran buenos proveedores, educaban, pero en algún momento, no solamente con los padres, se pueden vivir estas heridas o se pueden hacer estas heridas. Puede ser en la escuela, con los amigos, con los primos, etc., etc., ¿no? Entonces, a lo mejor algún regaño, alguna disciplina que tuvo en alguna escuela, o con algún tío, algún abuelo, pues pudo repercutir en que esa herida pueda surgir. Y deje una cicatriz en nuestra personalidad. Cada una de las 5 heridas emocionales deja su propio rastro característico y es fácil detectarlo si se sabe dónde mirar, que es lo que les decía. Si sabemos dónde mirar y ver cuál es el origen, va a ser mucho más fácil identificarla y sobre todo trabajar en ella para sanarla. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a la primera herida, la herida del rechazo. La herida del rechazo es el niño que se siente rechazado por el padre del mismo sexo. La persona que sufre esta experiencia no se siente digna de ser querida ni merecedora ni de cosas ni experiencias positivas. El trauma del rechazo se genera por las experiencias objetivas o subjetivas. ¿Qué quiere decir? Que hayan pasado o que tal vez no hayan pasado. Que a lo mejor él las imaginó, ¿no? O las imaginamos. Y de no haberse tenido suficiente y de no haberse sentido suficientemente bueno ante las expectativas de sus referentes paternos, que casi siempre es el vínculo principal, que es el que tenemos. Y el rechazo casi siempre viene desde el vientre materno. Algunas veces me he encontrado con pacientes que desde el momento en que fueron concebidas, pues no fueron bien recibidas. ¿Por qué? Porque la mamá pues no las quería. Hicieron un intento de aborto o a veces renegaron de haber estado embarazada. Y lógico, esto repercute porque en el vientre, pues uno como mujer, todo lo que uno vive se lo pasa al bebé. Se ha comprobado que muchas de las reacciones emocionales que tenemos embarazadas, pues los bebés los llegan a sentir y el rechazo es una de ellas. Lógico, los sentimientos de la madre transmite lo que pasa fuera del vientre. Desde ese momento construimos nuestra relación con la vida y en los niveles físico, emocional, de una forma para nuestra personalidad. Como les digo, se inicia en el vientre de la madre los primeros años de vida y comienza con ese sentimiento de hostilidad y rechazo. Puede ser que no solamente la mamá la haya rechazado, puede ser que el papá, a lo mejor la muchacha cuando le dijo, ¿sabes qué? Estoy embarazada, el hombre, no, abórtalo o quítatelo o no lo quiero. Y la impresión o cómo lo recibió la muchacha o la persona o la mujer que haya recibido este comentario por parte de su pareja repercute en el bebé. Y lógico, se siente rechazado, no se siente querido y por lo tanto de ahí puede venir ya ese sentimiento o esta herida con quien ya está próximo a nacer. No necesariamente es la mamá, puede ser el papá, puede ser los abuelos que reniegan, te embarazaste, se mira y ahora qué vas a hacer. Y al lugar de ayudarle a que su gestación sea saludable, pues va repercutiendo al feto, ¿no? Y en este caso, para cuando nace. El nivel de percepción del bebé pues es muy alto y cuando sentimos algo que nos molesta y hace sentir incómodos, la reacción inmediata es el de sentirse rechazado. Y el que sigue, por favor.
Y el rechazo y sus máscaras, recordemos que es como me voy a mostrar, pues es la siguiente. Es una persona que en la etapa adulta va a procurar pasar desapercibida. Se va a infravalorar, que quiere decir que no se va a dar valor, va a pensar que no vale la pena, que no es digna de un halago, de una felicitación, porque siente que no es digna de. Se anula, su reacción de ser rechazado es a huir y tiende a huir al compromiso, a ir a las relaciones interpersonales, amigos, con sus mismos padres, se tiende a ser introvertido, a mantenerse encerrado, poco empático o es muy apático para ciertas situaciones. Y el huidizo requiere hacer las cosas muy bien para obtener reconocimiento, que quiere decir que él va a trabajar por sacar el 10, porque lo vean, para que de cierta manera lo acepten, ¿sí? Como se siente rechazado, pues tengo que trabajar el doble a lo mejor para que me acepte. Muchas veces esa es la postura o de la manera en cómo se muestra. Y cuando la persona contacta con esta herida a través de alguna experiencia cotidiana, objetiva o no, como les digo, puede que exista un componente traumática de cual una parte de ella se siente que debe protegerse. Lógico, el que se siente rechazado se va a querer defender, se va a querer proteger. Y como dice aquí, las defensas psicológicas asociadas al percibir trauma del rechazo, pues es huir. Si yo veo que me van a rechazar, muchas veces yo huyo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando en un baile, no, que mira, me invita a la... No, y si me dice que no, o sea, y si ya trae aunado esa herida, la poca valía que él tiene sobre él mismo, la poca confianza, pues no se anima. ¿Por qué? Porque él siente que no, que a lo mejor al amigo, al primo, a ese sí, pero tú, güey, invítalo, porque a lo mejor a ti sí te va a hacer caso, a mí no. O sea, se infravalora, va a sentir que no va a tener la oportunidad de que le digan que sí y pueda bailar. Y que pasa muchísimo, muchísimo, ¿no? Y que cuando llega y le dicen, no, no bailo, o sea, en lugar de ayudarle, como que le vuelven a pisar, le dice, ya ves, por eso no quería ir, y va. Entonces no le ayuda, al contrario, lo perjudica mucho. Esta defensa suele incluir la interpretación de palabras, gestos de manera errónea, sensación frecuente de desaprobación, crítica y juicios internos constantes y miedo a ser dañada, que es lo que les comentaba, ¿no? El miedo a que me dañen, a que me menosprecien, a que me critiquen, etc., etc. La que sigue, por favor. Y bueno, la defensa psicológica de la herida o trauma al rechazo o del rechazo es la del huir y también la podemos denominar como evitativa. Va a evitar a cualquier costa estar cerca de alguien por sentirse menos. Va a tender a juzgarse como alguien de poca valía, se va a percibir distinta al resto de los familiares, va a sentir que no encaja, que no es digno de esa familia, que creo que nací en el lugar equivocado, porque la gran mayoría de los que traen esta herida sienten que no tenían que haber existido. Y muchos llegan a una depresión profunda y muchas veces al suicidio. ¿Por qué? Porque sienten que no valen, que nadie los quiere, etc. Tienen sensación y tendencia de aislamiento, también sensación de soledad y de incomprensión, que es lo que les decía. Se van a sentir solos, incomprendidos y se van a aislar y muchas de las veces pues esto puede generar depresión y en la depresión pues hay varios niveles, el leve, el nivel medio y pues el agudo, ¿no? Donde pueden tomar decisiones pues bastante dramáticas. Tienden a los compromisos, no, tiende a los comportamientos de huida o evitación. Siempre va a huir o no va a querer estar cerca de alguien más por no querer ser criticado o juzgado. En ocasiones se niega a admitir las cosas. Después tú demostrar, mira, tú hiciste, y lo va a negar. Y lo va a negar y lo va a negar. ¿Por qué? Porque sabe que si lo admite puede tener una repercusión. Y lo que él busca es que no lo rechace. Entonces tiende a no aceptar sus errores. Porque recuerden que se hace de cierta manera perfeccionista y quiere destacar. No quiere que lo critiquen. Sus emociones tienden a abrumarle y sobre todo el miedo. Le abruma todo, todo le da miedo, todo le da miedo, genera miedo. Le da poca importancia a lo material. Son personas que no les importa tanto lo material, pero sí las partes más trascendentales
o intelectuales. Les gusta mucho aprender, estudiar, leer, conocer del desarrollo humano, de todo eso, pero no lo aplican. Tienden a más a quedarse como con ellas, pero no lo aplican. No soporta muy bien a las personas que tienen un tono elevado o conflictivo. ¿Qué quiere decir? Que no les gusta estar cerca de las personas o evitan, como dice aquí, son de estar evitando personas que creen conflictos, no les agrada, se sienten incómodos y tienden a huir. Cuando lo miran se preocupa de inmediato, ¿qué me estará viendo? De seguro no le caigo bien, de seguro hice algo, estoy bien vestido, o sea, todo lo va a cuestionar, le va a generar miedo a que lo vean. Son las personas que cuando tú las invites a comer, no se sientan a comer frente a ti, es otra de las cosas, que tienden a comer separados, no les gusta que los vean comer porque no se sienten dignos, sienten que los van a criticar, que los van a juzgar, ¿no? Por su manera de ser o vestir o comer. Tiende a ser perfeccionista en algunas cosas, miedo al no estar a la altura de la vida o sentimiento de estar desperdiciando la vida. Tiende a los rasgos obsesivos. De cierta manera, pues esta herida del rechazo, como les digo, fue en sus primeros años y tiene características, pues, interesantes, físicas y emocionales, ¿no? Que voy a decir así brevemente. Es, por ejemplo, una característica física y que nosotros como psicólogos que estudiamos el comportamiento humano y sabemos trabajar las redes emocionales, el lenguaje corporal nos dice mucho. Y una característica físicas es de que es cuerpo delgado, piel pegada al hueso, hombros y cadera angosta, tienden a tener los hombros caídos o encorvados hacia adelante, estar así como que escondiendo, protegiéndose de algo. Eh, Partes del cuerpo sin desarrollar, mentón pequeño, pene chico, senos disminuidos, masa muscular ausente y tendencia a pasar inadvertido, ¿no? Él procura vestirse de cierta manera para que nadie lo vea, para no destacar. Esas son las características generales, así a grandes rasgos físicas, ¿no? Y las emocionales, pues van a experimentar mucho miedo a ser rechazado, por lo que eligen rechazar antes de que lo rechacen, ¿no? En relaciones afectivas, como con novias, amigos, compañeros de escuela, de trabajo, cuando los quieren incorporar a un grupo, pues siempre ellos tratan de huir o de evitar eso. Es miedo a convertirse también, ese miedo también puede convertirse en odio, que de cierta manera le da más fuerza y es una manera de encubrir su miedo, ¿no? Son personas a tendencia a deprimirse y querer huir de este mundo por medio del suicidio, que es lo que les comentaba. La que sigue, por favor. Y bueno, la herida del rechazo se sana empleando a valorarse y reconocerse, obviando los mensajes del crítico interno que la envía para curar su cicatriz. Es saludable trabajar las inseguridades, ganar mayor confianza en nosotros mismos y comenzar poco a poco a sentirnos más capaces. Es necesario conocerse, respetarse, quererse a uno mismo. Y sobre todo, derribar esas barreras, como dice aquí, invisibles, ¿no? Del contacto físico, emocional y buscar ayuda profesional. Eso es lo más importante para poder trabajar una herida emocional en la infancia. Hay que buscar una ayuda profesional para que pueda ser bien dirigida y sobre todo bien trabajada y pueda llegar a ser sanada. Como dice aquí, vas a tener que trabajar y que tu presencia es importante como cualquier otra, nadie te juzga, eres suficiente, eres una persona valiosa, se trabaja mucho con el autoconcepto, con el autoconcepto y el autoestima de las personas. La que sigue, por favor. Y bueno, el miedo al abandono. La gran mayoría hemos sentido este miedo, ¿sí? O traemos este miedo del miedo al abandono. Y sobre todo para quienes hemos experimentado este abandono en la infancia, la soledad es el mayor enemigo. La falta de afecto, compañía, protección y cuidados le marcó tanto que se encuentra en constante vigilancia para no ser abandonados en su etapa adulta.
y se siente un temor extremo al quedarse sola. Son aquellas personas que en una etapa adulta, si terminan una relación de pareja, rápido buscan otra y si vuelven a terminar, vuelven a buscar otra. ¿Por qué? Porque no saben estar solos con ellos mismos, les da miedo estar solos o sufren mucho un rompimiento. Tratan de que no se vayan y muchas veces llegan a pues a rogar, a suplicar, no me dejes, mira, ¿por qué? Porque recordemos que la herida del abandono nos va a crear de cierta manera dependientes y le va a asustar la soledad. Las personas marcadas con esta herida de abandono muestran esa carencia afectiva de sus relaciones personales y afectivas. Y como dice aquí, en muchas ocasiones van a sufrir dependencia emocional e incluso van a tolerar lo intolerable con tal de no quedarse solo. En estos casos, dependiendo de la personalidad, tomarán ellos la iniciativa de abandonar a los demás como un mecanismo de protección por temor a revivir la experiencia de abandono. Algunas personas, antes de que me abandonan, pues yo abandono para no sufrir, ¿no? Prefiero que yo dejarla a que me deje. ¿Por qué? Porque la herida pues es mucho más fuerte. Y el abandono es una experiencia interna que no solo tiene que ver con la ausencia física, sino sobre todo tiene que ver con la ausencia emocional de nuestros progenitores. Como les repito, no estamos buscando hacer responsable a nuestros padres, pero sí saber qué fue lo que nos marcó para poderla sanar. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bueno, no hay un sentimiento más desolador para un niño que sentirse abandonado. Y esto se ve mucho, por ejemplo, cuando se van a la escuela, y eso vamos a verlo yo creo que el día de mañana, el tipo de apegos que tenemos o los vínculos afectivos que vamos necesitando desde que nacemos. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de apego es como yo voy a ser en una etapa adulta. Y como dice aquí, un niño al sentirse abandonado, por ejemplo, cuando lo dejan en el kinder, está ese niño que les platicaba la vez pasada, que lo dejan en el kinder y es un mar de lágrimas. Y llore, y llore, porque, la mamá, porque siente que la mamá lo está abandonando. Y puede pasar toda la escuela, llore y llore, y la maestra te dice, es que lloró todo el rato que estuvo en la escuela. Y muchas mamás se quedan tras la reja, ¿no? Y ya, mira, me voy a ir, y que no, aquí voy a estar, y mira, no te voy a dejar, y al ratito vengo, y les empiezas a dar una explicación que al lugar de ayudarles, pues los vuelve más inseguros, ¿no? ¿Por qué? Porque el lazo afectivo que se ha tenido con este menor, pues ha sido demasiada dependencia, que no puede estar sin la mamá o sin aquella persona significativa para él y que sobre todo el día que lo llegue a dejar en algún lugar, en alguna escuela o en algún momento, se pone caótica la situación. Y la gran mayoría lo hemos sentido, ¿no? Esto lógico va a generar un vacío y una serie de miedos con los que tendrá que luchar todo el resto de su vida. Y yo creo que ahí sí yo me incluyo, soy una de las que sentí esta herida emocional de abandono. ¿Por qué? Porque de cierta manera pues fuimos mucho en casa y yo fui la de en medio, entonces pues tenía la más atención casi siempre los mayores o los menores, y las de en medio así como que pues sale ahí, sal como tú quieras, ¿no? Y nos vamos forjando solos. Lógico, esto te hace ser a veces muy miedoso, muy dependiente o a veces mucho más fuerte, ¿no? Ante ciertas situaciones. Pero en este caso estamos hablando de las debilidades y sobre todo va a generar mucho miedo. Muchos niños que igual no se sintieron queridos o que, no, o que se sintieron abandonados por sus padres, se pasan tiempo durante la edad adulta buscando emociones fuertes. ¿Qué quiere decir? Actividades de riesgo, al tiempo que rechazan el cariño y el contacto físico. Cuesta mucho contactar, te duele mucho, aunque buscas eh, esa cercanía, pero a la vez te duele, no te tocan y te duele, o sea, físicamente te llega a doler. Y lógico, pues quien ha experimentado esa situación o esta herida, pues puede constatar de ello. Además, van a tener problemas para entablar relaciones estables y trabajos o proyectos duraderos. El niño que ha experimentado estas experiencias de abandono en la infancia casi siempre va a venir del padre opuesto, por parte del padre. ¿Sí? No necesariamente, pero sí el sentirme abandonado por mi padre, en este caso si yo soy mujer, o de los hombres, a lo mejor mi madre no me vio como quisiera yo que me viera. Como repito, a veces los niños tenemos una percepción muy fantasiosa o muy inmadura que no alcanzamos a ver, pues que a lo mejor la mamá tiene 5, 6, 7 hijos o tiene actividad de trabajo
y que no es que no te quiera, sino que es la necesidad de ir a trabajar y que tiene que dejarlo en guardería, etc. Pero pues de niño tenemos otra realidad, ¿no? Y otra mentalidad. Que de adulto pues es donde vamos a darla a mostrar. La que sigue, por favor. Y bueno, la defensa de esa dependencia se activa con la compensación a la falta de afecto que sufrió el niño en la infancia. Aquí en la herida de abandono y su máscara es la dependencia. Va a tener miedo a la soledad, hace lo posible por llamar la atención y ser amado, aguanta por ello situaciones difíciles en vez de ponerle fin. Tiende a convertirse en víctima y necesita la atención y presencia de otros. Busca la presencia de otros constante, sufre frecuencia tristeza profunda que lo lleva a ayudar y a compadecerse de sí misma con frecuencia, tiende a ser víctima. Otra de las cosas que empatiza muy fácilmente con el sufrimiento de los demás, pero tiende a hacer los suyos o llevarlo casi a su terreno. ¿Qué quiere decir? Que la empatía, la gran mayoría dice, no, es que no es empático. ¿Y qué es ser empático? Pues ponerte en el zapato de los otros. Sí, pero cuando tienes esta herida, los tomas tan a pecho que yo los vivo. Si yo sufro, o si a ti te dejaron, o si a ti te abandonaron, yo sufro como si a mí me hubieran abandonado, a mí me estuvieran haciendo lo que a ti te están haciendo. Y ahí es donde diverjo con la empatía, porque la empatía tienes que saber que ese problema no es tuyo, es ponerte en los zapatos del otro, o sea, si aquí está el otro, me pongo en sus zapatos, veo el contexto, te puedo entender, puedo comprender la situación, puedo acompañarte, pero saber que no me corresponde, me tengo que regresar. En cambio, yo lo pongo más como simpatía. Tratan de ser simpáticos con el otro. ¿Por qué? Porque me sumerjo en el dolor del otro. Cuando somos simpáticos, eso pasa. Tendemos a hacer los problemas del otro mío. Más que empático es ser simpáticos, porque quiero hacer lo de él mío. Y la empatía tiene la diferencia en que tengo que saber que eso no es mío. ¿Va? Y bueno, agarra físicamente dependencia a tomar decisiones, le gusta mucho que tomen decisiones por él, le cuesta tomar decisiones por él propio eh, y le demanda mucho consejo. Oye, ¿tú qué piensas? Mira, ¿hago esto o hago el otro? O mira, ¿te gustaría aquello o esto? O sea, no le cuesta mucho tomar decisiones. ¿Por qué? Porque depende de la opinión del otro. A él le cuesta mucho tomar decisiones. Cree que una prueba de amor es que el otro esté siempre de acuerdo con ella o con esta persona y si no es así, pues es que no me quieres. Si tú no estás de acuerdo conmigo es que no me quieres, no, simplemente tenemos que entender que somos personas individuales, pensamos de manera diferente y no siempre tienen que estar de acuerdo con nosotros. Pero una persona dependiente tiende a pensar que si el otro no piensa como yo pienso, es que no me quiere. Y se viene abajo en presencia de una persona agresiva. Cuando está frente a una persona muy agresiva, ella tiende a ser muy sumisa. Como decía aquí, tiende a ser la víctima y casi siempre buscan pues a alguien como pareja muy victimarios, ¿no? Cuando está una herida no trabajada, no sanada, tienden a buscar esas relaciones de manera violentas y tóxicas. Y le angustia mucho la idea de quedarse solo o sola. Esa persona no le va a gustar estar sola, siempre va a estar acompañada, siempre va a estar buscando la cercanía del otro. Y bueno, son cosas a grandes rasgos de cómo se ve una herida de abandono. La que sigue, por favor. Y bueno, la herida de abandono se sana trabajando el miedo a la soledad. Esto se consigue pasando tiempo de calidad con nosotros mismos, realizando actividades que nos gustan, practicando el autocuidado, identificar y saber gestionar el temor a ser rechazados. Y pues para ello, como les digo, tenemos que buscar ayuda profesional y quitarnos esa barrera pues mental de pensar que yo puedo solo, ¿no? A veces no podemos solo, tenemos que buscar una ayuda. Y lógico, es el niño interior y no el adulto quien teme que lo dejen. No es tanto la persona adulta, sino es el niño que traemos herido. Todos tenemos esa parte de niños y cuando está herido o tiene una herida muy profunda, lógico, va a repercutir y la va a mostrar en una etapa adulta. Voy a ser repetitiva, pero es lo que es. O sea, mi parte de niño
la voy a mostrar, mi herida, en una etapa adulta. Y lógico, por eso hay que fortalecer el autoestima para evitar caer en el autosabotaje. Es necesario conectar con nuestro niño interior para abrazarle, para que se sienta seguro, se sienta capaz poco a poco de disfrutar sus momentos de soledad. El que sigue, por favor. Y bueno, seguimos con la herida de la humillación. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, la herida de la humillación. Este niño se ha sentido humillado por uno de sus progenitores. Él se encargó mayoritariamente de su cuidado, puede ser la mamá o la abuela, o quien haya tenido, estado más a cargo del niño. ¿Por qué? Porque a través de una actitud represiva y despreciativa y crítica intensa y vejaciones en la infancia, el niño pudo sentir vergüenza de ese padre. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que estuvo a cargo de mí me humillaba, me vejaba, me criticaba, me despreciaba, eres una tonta, no vales la pena, tú cállate, tú no sabes nada, y sobre todo empiezan a humillarnos delante de la gente. Cuando tú quieres hablar, tú cállate, tú no hables, tú quién eres, y sucede muchísimo la humillación en la infancia. Y este trauma de humillación se genera por haber vivido experiencias vergonzosas reiteradamente ante los referentes paternos. ¿Qué quiere decir? Que quien nos cuidaba nos humillaba delante de la gente, nos hacían sentir menos, hacían sentir que no valíamos y sobre todo que nuestra palabra no valía, ¿no? Y sobre todo las críticas de nuestro físico, de cómo somos, de cómo nos comportamos, de que eres la más tonta de todas mis hijas o de que eres la más buena, pero te lo hacen sentir de una manera, pues, no de valor, sino al contrario, como disminución. Y lógico, eso no te ayuda en una infancia. ¿Por qué? Porque estamos construyendo nuestro carácter, nuestro autoconcepto y nuestra autoestima, y pues una humillación de ese grado lógico va a repercutir mucho. También aquí pueden aparecer las humillaciones en golpearlos frente a los amigos, regañarlos frente a los amigos, ponerlos en evidencia. Sí, pero deja que venga tu novio, le voy a decir que eres esto y el otro, y que acá y que allá. Entonces el niño, la persona chiquita o jovencita, porque también las heridas emocionales se pueden dar en la adolescencia. Si tuviste una infancia muy bien, pero en la adolescencia a lo mejor el chip cambió o la manera o el contexto cambia, lógico, pues las situaciones van a ser humillantes. Y cuando la persona contacta, pues como dice aquí, con esta herida, que puede ser objetivo, ¿no? Que haya pasado, no, porque recordemos que podemos imaginarla, no podemos, o podemos haberla vivida, puede que exista un componente traumática y lógico va a sentir que debe protegerse. Así las defensas psicológicas asociadas al posible trauma de la humillación son la activación de la vergüenza, la disociación, el congelamiento, la ira, la sumisión y el colapso. Es como nos vamos a mostrar de una manera adulta. Cuando hemos tenido esta herida de humillación en la infancia, vamos a sentir vergüenza por nosotros mismos, no nos vamos a sentir dignos o dignas, sobre todo voy a disociar, si yo estoy agradable o bonita o delgada, no me voy a ver como tal, me voy a ver todo lo que me decían mis padres o progenitores o cuidadores, de que soy fea, que no soy funcional, que soy una tonta, o sea, todo eso se me va a venir. Esos son los traumas, son como algo que me va a minorar mi autovalía. Además, las personas que llegamos a tener esta herida, fundamentalmente en el trauma de la humillación, tienden a ser un perfil masoquista. Su gran miedo es el miedo a la libertad. ¿Sí? No tienen la libertad de ser ellas mismas. ¿Por qué? Porque, como les digo, eh, pensamos que los demás van a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres o nuestros progenitores o quien nos cuidó en nuestra infancia. Que la que sigue, por favor. Y bueno, la herida de la humillación va a tener la máscara del masoquismo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona de forma inconsciente va a buscar el dolor y la humillación. Voy a buscar que me hagan padecer y que me humillen, ¿sí? Con relaciones, con ciertos comportamientos. El masoquista suele estar siempre en situaciones en las que se ocupa tanto de otros que se olvida de sí mismo. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí algunas de las cosas que
se muestra en la etapa adulta. Se esfuerza mucho por cumplir las expectativas de los demás y en ocasiones esas expectativas vienen de un dios o de una figura superior. ¿Qué quiere decir? Que sus mediciones de cumplimiento, de aceptación, son muy altas, porque todo lo hago para agradar a Dios, a mis padres, a generar ciertas situaciones que me vean, que de cierta manera no me humillen, que me comprendan, pero pues son muy elevadas y que a veces tienden a tener mucho sufrimiento. Tienen, como dice aquí, a hacerse cargo del sufrimiento ajeno, son muy similares al anterior, que toman todo muy personal. Muy personal, cualquier comentario también lo van a tomar muy personal. ¿Por qué? Porque vienen de una infancia donde fueron muy criticados, muy humillados, y lógico, eso le va a generar mucho temor, ¿no? A decir ya basta, a poner límites, no sabe poner límites. Rechaza la sensualidad y el amor por los placeres asociados a los sentidos y le conecta con la vergüenza. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las veces la herida de la humillación viene por abusos eh, sexuales. Muchas de esta herida en la infancia, de la humillación, ahí es donde ocurren las vejaciones, los tocamientos, los acercamientos sexuales y lógico, la persona no se va a sentir digna. ¿Por qué? Porque una persona mucho de mayor jerarquía que yo, pues me humilló, me dejó y de cierta manera traspasó esa línea que todos debemos de tener y que pues me hace sentir muy insegura, ¿no? Suele tener historias complicadas con la sexualidad en su infancia o adolescencia, que es lo que les decía. La sensación de libertad le conecta con la ausencia de límites y sentir demasiado placer. No le gusta y no le gusta sentir el placer, al contrario, se inhibe, provoca no tener relaciones y si las tiene, las finge o las omite de que las disfruta. Conoce sus necesidades, pero nunca las escucha. Tiende la construcción de placeres terrenales como forma de vida, que prefiere comprar, vestirse, eh, de cierta manera tener placeres terrenales, no comer, cosas más materiales, más que las emocionales, o que les pueda acercar a un desarrollo humano más consciente. Se siente fácilmente sucia o indigna y tiende a sentir asco hacia ella misma. Y eso viene de cuando sufres abusos sexuales o porque te humillaran mucho diciendo que tú no valías nada. O sea, tu valor como persona le hicieron pedazos y haces eso mismo hace que tú no te sientas digna, al contrario, te vas a sentir indigna en cualquier plano en tu etapa adulta. Vas a sentir que no congenias, que no sirves, que si estás con alguien en el plano íntimo, no vales, que simplemente te están usando y se sienten usadas, no se sienten amadas, se sienten usadas o no se sienten vistas o reconocidas. Si te dicen, ay, qué linda te ves o eso, sienten que no, te estás burlando de mí, me estás humillando y al contrario, porque traemos esa herida desde niño. Se siente fácilmente sucia, dijimos, su recompensa a menudo, se recompensa a menudo con comida, pero pronto aparece el remordimiento y la culpabilidad de la vergüenza, de que se da mucho por comer. ¿Por qué? Porque la comida de cierta manera nos da un placer, una tranquilidad y nos da esa dulzura que buscamos y somos muy dados a buscar lo dulce, los carbohidratos, el panecito, que nos gusta sentirnos como que hay algo rico que disfrutar, pero es muy interno eso. Y lógico, utiliza la autohumillación como forma de hacer reír a la gente. Es muy dada a aquellas personas que a veces tienden a autocriticarse, pero para mofarse de ella misma y ser como que en una reunión decirse o mofarse de su gordura o de su manera de ser o manera de comportar. Ay, ¿te fijaste qué tonto soy o qué estúpido, qué pendejo, etc, etc, etc. Con ciertas situaciones para que se mofen de él, pero es una manera como de autohumillación que él ha aprendido y que de cierta manera lo expresa para hacer reír a los demás. De cierta manera él cree o creemos que a veces podemos sanar un poquito esta herida, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno,
si tu herida de humillación tiene este trauma, pues simplemente hay que recordar esto, que la palabra es tan importante, tu palabra es tan importante como la de cualquier otra persona que esté en tu presencia. Tu vida merece ser disfrutada exactamente igual que las otras personas. Entiende que cada cual debe cumplir sus propias expectativas. La gente no tenemos el deber de cumplir las de otros, ni tenemos el derecho a exigírsela a los demás. No necesitas hacerte menos para que otros se sientan bien a tu lado. Y bueno, es el permitirnos a saber que no tenemos que autohumillarnos, autoacomplejarnos por aquello que nos hayan dicho, al contrario, saber que valemos y sobre todo tenemos que saber que tenemos que empezar a aceptarnos, seamos como seamos, con nuestras cualidades, nuestros defectos, contra nuestras fortalezas, nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque así somos y mientras no demos este paso, pues va a ser muy fácil que sigamos teniendo esta herida de la humillación. La que sigue, por favor. Y la que sigue es la herida de la traición. ¿Comentarios hasta aquí? El que tenga la herida de la traición, pues va a ser el que va a querer controlar todo, ¿no? En este caso, pues podemos encontrar a un niño decepcionado que se ha sentido y traicionado por parte del padre del sexo opuesto. Por tanto, ha perdido la confianza en este padre después de haber sido testigo de promesas no cumplidas, mentiras o señales de debilidad, tomando a este padre como un irresponsable. ¿Qué pasa? Que esas son esas mentiras piadosas, ¿no? De no cumplir o de que no nos cumplieron y que nosotros pues confiábamos plenamente en ellos, ¿no? En nuestros padres o las personas que nos cuidaban, de que nos iban a proteger, de que nos iban a cuidar, de que siempre iban a estar ahí y que pues no fue así. Entonces, ¿qué pasa? Que con la lucidez de un niño, la percepción de un niño, lo vemos como una traición. Me está faltando a lo que él me dijo, ¿no? Y esta herida de la traición se genera cuando la persona se ha sentido decepcionada reiteradamente por la figura de referencia. Surge cuando se ha sentido muchas veces víctima de la mentira. Es cuando nos mienten, nos mienten, nos mienten, nos mienten, entonces nos sentimos traicionados. El gran miedo, su gran miedo a la separación, a sentirse repudiado. Dice, las defensas asociadas son la desconfianza, la rabia y el control. ¿Por qué? Porque van a desconfiar de todos, van a pensar que todos me van a mentir, de que de todos tengo que desconfiar y sobre todo esto le va a generar mucha rabia y sobre todo va a querer tener el control. O sea, ahora sí, yo voy a decir las cosas cómo se van a hacer, tú no me vas a decir cómo las vas a hacer. Esto en una etapa ya adulta. La que sigue, por favor. Y bueno, la traición y su máscara es querer tener el control, como dice aquí esta imagen. Desarrolla esta conducta para ser fiel y responsable. Como no tolerar la traición, hacen lo posible por ser responsables y fuertes, incluso al emitir sus opiniones. Se impacientan, son muy puntuales y sufren cuando pasa algo contrario. Les cuesta delegar porque deben confiar en otros y les aterroriza que le mientan. Son muy dados a que tienen que tener todo bajo control. Y bueno, si tenemos esta herida, la voy a manifestar de la siguiente manera. Hace grandes esfuerzos por convencer a los demás que él tiene una gran personalidad, que él puede todo y puede con todo. Busca mostrarse siempre fuerte, dar la sensación de que es capaz de todo. Quiere que lo consideren una persona responsable, esa es su máscara. Busca ser especial e importante para buscar atención, para buscar la atención de sus logros. Le gusta que lo reconozcan también. Enseguida confía en las personas que le impresionan, pero si se decepciona, se vuelve muy desconfiado. Considera su reputación muy importante, cuida mucho lo que digan de él, muchísimo. Miente sin esfuerzo para salir de ciertas situaciones comprometidas, pero no soporta que le mientan. O sea, él sí puede mentir, pero no le gusta que le mientan, ¿no? Es como contradictorio. Vengo de una herida donde tanto mentir me hicieron desconfiado que ahora pues yo sí puedo mentir. Espera mucho de los demás y se muestra muy exigente. Se muestra una persona muy rígida a la hora de aceptar maneras alternativas de hacer las cosas
y le gusta tenerlo todo previsto, le gusta tener todo previamente acomodado y de cierta manera controlado. Se cree indispensable y le gusta pensar que las demás personas van a fracasar sin él o ella. Difícilmente confía y se deja conocer con facilidad. Nunca habla de sus debilidades o fallos. Es una persona rencorosa, pudiendo acabar con la relación bruscamente si dar una opción a ser retomada. Cuando tiene una relación, simplemente corta de tajo y tiende a ser muy rencorosa. La que sigue, por favor. Y bueno, si la herida de traición, si tu herida de traición tiene estos vistos de trauma en la infancia, recuerda que puedes vivir siendo tú misma sin necesidad de mostrarle nada a nadie. Puedes vivir libre de la necesidad de fundamentar tu vida en dar la sensación de que siempre tienes todo bien, que lo tienes todo bajo control y que no hay fallas, defectos y ni vulnerabilidades en tu persona. Entiende que si las hay, debes aceptarlo como algo normal e incluso sano. No pasa nada, todo está bien. Acepta tus defectos y errores con humildad. Nada se derrumba aunque tú no lo estés controlando. Los demás también saben y pueden hacer las cosas bien. Deja de exigir a los demás lo que deberían de hacer y empieza a aplicar un poco de humildad en los juicios vertidos sobre el mundo. Y sobre todo, si reconozco que tengo esta herida en la infancia como la traición y que soy muy controlador, pues tengo que buscar ayuda profesional. Si quiero sanarla, ¿no? Si no, pues adelante. Es muy respetable también. La que sigue, y esta es la última, la injusticia. La herida de la injusticia surge en el niño que ha sufrido la frialdad y el autoritarismo del padre del mismo sexo. El niño ha podido sentir unas exigencias demasiado altas de sus progenitores, han sobrepasado sus límites de forma habitual. En este sentido, puede que sus opiniones no fueran válidas, de tal manera que no ha sabido expresarse ni ser el mismo con este padre. En esta herida de la injusticia se ve mucho a las personas y así a grandes rasgos y muy en general que buscan esa sed de justicia. Ahí están los abogados, pues están los militares, los sacerdotes, todos aquellos que buscan de cierta manera decir que es justo y que no es justo y que si está de su parte ejercer justicia, lo van a hacer. Entonces, muchos perfiles o muchas personas que tienen esta herida de la injusticia en la etapa adulta pueden buscar esa sed de justicia, ¿no? En la etapa adulta. Se me pasó decirles de las otras, pero bueno, ya vamos de salida. De las otras que podrían tener algún evento o alguna cuestión laboral ya con las heridas. Y bueno, esta injusticia se genera cuando la persona se ha sentido frecuentemente presionada bajo las expectativas de sus padres, que quiere decir que le exigen demasiado, que le exigen el 100%, el 1000%, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que hacer esto, tú tienes que ser el otro, siéntate, párate, esto, el otro, tienes que ser educado, tienes que ser buen niño. Las personas que son muy exigentes tienden a vulnerar pues la infancia del niño. ¿Y qué pasa? Que a veces es injusto, pero pues como tienen que ser obedientes, pues obedecen, ¿no? A los padres, esa es la creencia y la idea que se va forjando en la infancia, pero que de manera muy inconsciente ellos sienten que es injusto. ¿Por qué a mi hermano no y a mí sí? Es muy dado decir, ¿por qué a mi hermano no lo mandas y a mí sí? Y a mí siempre me mandas a las tortillas y a mi hermano no, ¿no? Y a mi hermano está acostado. Pero es que tú tienes que ir porque eres el mayor, porque eres esto, porque eres el otro, porque... O sea, miles de razones que nos pueden dar y que a veces eso va a generar esta herida. Y bueno, cuando la persona contacta con esta herida a través de alguna experiencia cotidiana, ya sea objetiva o no, que se haya vivido o no, puede que exista ese componente traumática, del cual parte de ella siente que debe protegerse. Así, las defensas psicológicas asociadas al posible trauma es la injusticia y tiende a ser muy rígido, muy inflexible. Lo que digo es, y nadie lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora el que manda soy yo. Sea, ahí se va a ser muy, muy inflexible y lógico, no va a expresar lo que siente o lo que tiene, ¿no? Son personas muy inexpresivas. Su gran miedo es
a la frialdad emocional, como dice aquí. Además, la defensa de la rigidez cognitiva puede incluir dificultad para aceptar razones de los demás, no van a aceptar otra opinión que no sea la mía, y aceptar otras perspectivas, ¿no? Otras opiniones les cuesta mucho trabajo ser más flexibles, ellos son completamente inflexibles. Eh, Reaccionan ante situaciones donde la persona los juzga como injusticia y perfeccionismo. La que sigue, por favor. Y bueno, la herida de la injusticia y su máscara es como nos vamos a mostrar, es procurar la justicia y la exactitud al máximo. Tienden por ello a ser perfeccionistas. Su percepción es que se le aprecia más por lo que hace que por lo que es. Tiene mucho miedo a equivocarse y no respeta sus límites y se exige demasiado. Esas personas también podrían ser unas personas que se exigen mucho con su cuerpo, que exigen tener una complexión perfecta, que trabajan mucho por su físico, porque pues se exigen demasiado, porque se rigen mucho por cómo traen esta herida de la infancia y ya más en la etapa adolescente y adulto tienden a envolverla con las exigencias y lo aceptable, ¿sí? Y pues no se lleva bien con su sensibilidad, él nunca se va a mostrar sensible, él no va a hacer cartas, no va a hacer cartas de amor, ni te va a decir un te quiero, un te amo, ¿me quieres? Estoy contigo, ¿no? Oyes, pero ¿me amas? Pues si no te amara no estuviera aquí. O sea, son muy parcos, muy fríos para decir las cosas y que a veces, pues lógico, la persona que está de lado, pues dices tú, pues yo preferiría que me dijeras que sí. Pues nunca te lo he dicho porque te lo tengo que decir hoy. O sea, son muy dados a hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Quieren mostrarse vivos y dinámicos aunque estén agotados. Siempre ellos van a tener la pila alta aunque por dentro estén agotados y les resta importancia a las cosas que les molesta, afirmando que les pueden que ellos pueden hacerlo solas. Tiende a ser optimista y quiere parecer positivo. Se controla para parecer perfecta y corresponder al ideal que se ha fijado, que es lo que les decía. Mucho se ve en la imagen, mucho se ve en su vestir, mucho se ve en las exigencias de lo que come, que no come, que esto es sano, que no esto no es sano. O sea, ahí se ve la autoexigencia, ¿sí? Su necesidad de mantener el control a veces va a mostrar se va a mostrar injusta con los demás, exagerando un hecho o dándole más importancia de la que tiene. No quiere sentir, ya que asocia la sensibilidad a la vulnerabilidad de perder el control y aparecer imperfecta ante las caras de los demás. Puede parecer frío e insensible, con dificultades para establecer una relación íntima y satisfacción. Es muy duro con su cuerpo y ocasionalmente admite estar enfermo. Se jacta de no necesitar medicamentos ni médicos. Esto es muy dado a que si están enfermos te sientes mal. No, no, no me siento mal. Ya, va a pasar. Oye, vamos al médico. No, no vamos al médico. Y a veces me ha pasado a mí que me quieren llevar al médico que realmente estoy mal y no. Y bueno, tiene que ver con alguna herida que a lo mejor surge, como les digo, en ciertas situaciones o que estamos vulnerables y que les repito, todos de una manera u otra hemos tenido estas heridas. A lo mejor en mayor o menor grado, pero con estas explicaciones o breves descripciones podemos darnos cuenta en qué momento o en qué puedo trabajar o no puedo trabajar, ¿no? O saber de dónde viene. Todo debe ser justo, estar justificado y ser justificable. Creo que los conocimientos son más importantes que los sentimientos y cuando ha llegado a su límite puede ser muy tajante, sarcástico, testarudo e intransigente. La que sigue, por favor, ya para terminar. Y bueno, si tu herida de injusticia tiene estos visos de trauma, pues como dice ayer, ¿no? En mayor o menor medida eres sensible como cualquier otra persona. No pasa nada. Está bien. Porque eres humana, eres sensible, es inerte tu persona, aunque la vida te haya enseñado o dejar de existir para dejar de sufrir. Por tanto, tienes derecho a expresar tus emociones con absoluta normalidad. Tampoco necesitas controlarlo todo. Entiende que en este mundo seguirá girando
y funcionando si tú no estuvieras en él, lo que representa un alivio para ti. Y así lo que sigue lo demás. Y por lo mismo les repito, para poder derribar estas barreras invisibles que nos formamos desde niño a veces, pues tenemos que buscar ayuda profesional, más cuando en una etapa adulta nos está afectando en un diario vivir. La que sigue, por favor, creo que ya. Y bueno, si vas a cambiar, hazlo por ti y no por complacer a los demás o a otros. La que sigue. Y bueno, ¿por dónde empiezo para sanar las heridas? Uno, aceptar la herida como parte de ti. Esta herida te va a enseñar algo. Como les repetía, el pasado nos va a ayudar para aprender, para buscar un aprendizaje, no para autoflagelarnos y sentirnos que no valemos nada o sufrir. Aceptar el hecho que lo que más le temes o reprochas de los demás, tú mismo se los haces a otros y sobre todo te lo haces a ti mismo. Date el permiso para enfadarte con aquellas personas que alimentaron esa herida. Eh, Ninguna transformación es posible si no se acepta previamente la herida. Date tiempo para observar cómo se ha pegado tu herida en todos estos años. La que sigue. Y bueno, tienes miedo a que te hagan daño y te haces daño con tanto miedo. Lo que sucede en tu infancia va a afectar en su futuro. Y pues aquí es más que nada reparar nuestras propias alas. Esa es una cita de psicólogo Carl Jung que me gusta mucho y es muy famosa porque dice que aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de su vida fuerzan a conciencia cósmica a que la reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario hasta aquí sobre este tema tan interesante y como les digo, podía haber llevado muchas horas o podíamos haber hecho un tema por cada herida y créanme, hubieran faltado, pero pues a grandes rasgos es lo que les quería mostrar y sobre todo exhortarlos para que si tienen alguna o identifican alguna de estas heridas en la infancia, podamos buscar ayuda profesional. Pero antes que nada, aceptar que la tengo, que la vivo y sobre todo que esta herida pues no me hace sentir plena ni feliz. Sí, adelante. Si hay algún comentario también de los que están conectados con nosotros vía Zoom, pueden mandarlo o levantar su mano para que esta pueda ser aceptada y nos puedan dar su pregunta o comentario y enriquecer este tema. ¿Preguntas o comentarios? Por favor. Gracias. Bien, muy interesante la charla. La verdad que con el simple asunto del tema del día de hoy, creo que a mí se me hacía bastante interesante, ¿no? Sin embargo, también considero que el tiempo es un poquito justo para dialogar pues, de ese tema tan apasionante, ¿no? Un comentario nada más. Creo yo que ese tipo de heridas, en lo personal, lo puede uno ver como heridas que uno también sintió o de las cuales ha padecido, Sí. pero también heridas que uno también puede provocar en terceras personas, ¿no? Sí, claro. Llámese hijos, hermanos, e incluso a los mismos padres, que en un momento dado hasta se podría dar como una réplica de lo que tú me hiciste de niño, a lo mejor yo Sí, te lo claro. puedo hacer también ya de adulto, ¿no? Sí. En un momento dado, y cuando ya incluso los padres, pues ya están en una edad en donde pues vuelven a ser niños también, ¿no? Sí. Esa parte creo que puede ser una especie de venganza, Sí. a lo mejor oculta, que uno puede vivir, ¿no? Sí. Eh, Considero también que en muchas de las vivencias que uno puede tener en la niñez, se reflejan también en improntas
en la adultez, que dices tú, bueno, ¿yo por qué me comporto de esta manera? Pero hay algo oculto que tú viviste en tu niñez que lo vuelves a vivir o a lo mejor estás incluso a la defensiva de tales y cuales vivencias que tuviste, ¿no? Vuelves a sentir esas improntas, ¿no? Sí, Eh, y creo yo también que mucho tiene que ver, lo mencionaste también al inicio, los temperamentos de las personas, porque quizás a lo mejor podemos poner dos niños, sí, ¿sí? Y ante una misma situación o experiencia, sí, unos la pueden aceptar y a lo mejor otros la rechazan. sí, A lo claro. mejor a uno sí lo toma como tal y le queda esa herida y a lo mejor el otro le tiene tal temperamento que a lo mejor Se le resbala. se le resbala, o sea, es Sí, como un claro. pescado enjabonado, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que tiene mucho que ver también el temperamento de las personas Sí, para efecto de cómo reciben ese tipo de heridas, ¿no? No sí, sé, claro. serían mis comentarios nada más para complementar un poquito el tema, que la verdad que se me hace muy interesante Sí, y se me hace muy poquito el tiempo sí, para para poderlo. exponerlo, ¿no? Así es. Y sí, como comentas, a veces hacemos con nuestros padres lo mismo que sentimos que nos hicieron, ¿no? A lo mejor el abandono, si yo no sentí que me protegiste, pues yo en la etapa adulta a lo mejor yo no te protejo. O si yo sentí que me rechazaste, pues yo te voy a rechazar. O si yo de niña sentí que me humillaste, pues yo de etapa adulta a lo mejor te humillo. ¿Por qué? Porque con la edad avanzada de las personas, lógico, tienden a disminuir ciertas jerarquías o posibilidades de defensa y que hacen que los hijos sentimos que tenemos que ahora valorar a los padres cuando o calificar, ¿no? Su trabajo cuando no es así. Se vería siendo como un tipo como revancha o venganza de lo que tú me hiciste, yo te voy a hacer. Y pues eso no es nada sano, porque el único que se perjudica es uno mismo. Ellos, como les dije al principio, no es para juzgarlos, no es para decir si ellos fueron los responsables, pero simplemente para saber que lo que ellos hicieron fue lo que ellos tenían en sus manos sobre sus conocimientos, sobre su crianza y pensaron que a lo mejor era lo mejor que podían hacer con nosotros. No es para señalarlos, no es para juzgarlos. Aquí no está para juzgarse a nadie, sino para hacerme responsable de esta herida que yo traigo, que lo formó y sobre todo sanarla. En lugar de venganza, yo creo que es sanar. Eh, Sin embargo, también creo que es importante el cortar ciertos patrones, Claro. ¿no? De ciertas cosas que tú recibiste de los padres, Sí, a lo mejor lo estás repitiendo con los hijos sí, y es el momento de que cortes. Y bueno, a lo mejor lo que yo recibí es lo mismo que estoy formando con mis sí. hijos y es momento de trabajar eso, creo yo, y no reflejárselos a ellos, pues no convertir ese patrón en un sigue y sigue con las generaciones, ¿no? Claro, porque si nosotros no sanamos nuestra herida, vamos a ir a dañar a nuestros hijos. Y lo importante aquí es que si yo ya identifiqué o sé que de cierta manera vengo con unas heridas emocionales en mi infancia, pues lo que menos quiero es repetirlas. Pero a veces la gente es tan egoísta, tan inconsciente o está tan abrumada con su diario vivir que no se pone a pensar en el bienestar de los hijos. Y tener hijos es una responsabilidad. No porque ellos me lo hicieron, yo se lo voy a hacer, entonces, ¿dónde está? Te tienes que cortar, como dices tú. Tienes que cortar este eslabón y que las cosas sean mejor. Así es. Gracias. ¿Alguien más? Ok. ¿Todo bien? No hubo preguntas y bueno, si hay preguntas por vía Zoom, igual no las pueden escribir y después van a ser contestadas. Pues Muy bien. agradezco su atención y sobre todo su asistencia. Ok. Buenas tardes, buenas noches. Muy bien. Eh, Agradecemos a la doctora Jacibe por el apoyo que nos está dando y por el desarrollo del tema del día de hoy. Bueno, compañeros, hasta aquí la reunión del día de hoy. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Les pido que la demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad.
Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y buenas noches.